Bueno, es una alegría enorme poder estar aquí con ustedes, al menos desde virtualmente, desde este video. Muchísimas gracias por el esfuerzo enorme en este evento, en esta nueva edición del Congreso. Y gracias también por la invitación para poder compartir un poco cómo desde la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, entre muchas de las acciones que hacemos y proyectos, la importancia que le damos a lo audiovisual como una manera de revalorizar tradiciones orales. Bueno, mi nombre es Pablo Rosalía, yo soy investigador y divulgador de tradiciones orales en contextos campesinos, criollos de la provincia de Córdoba, actividad que me dedico desde hace más de 20 años. No solamente trabajo de campo e investigación, que es quizá lo más fuerte, sino también haciendo un esfuerzo muy grande, una buena parte desde esta asociación, para que ese material que tan generosamente tantos adultos mayores en las sierras, en distintas partes de la provincia nos comparten, el compromiso de poder compartir esas tradiciones orales, ¿no? Porque siempre lo decimos, con Azucena Colatarsi lo hemos hablado en alguna vuelta, en algún café en Buenos Aires. Lo interesante es eso que nos comparten, poder compartirlo, que vuelva a la oralidad, que siga alimentando a esta cultura que, lejos de estar muerta o detenida, está vivita y coleando. Por lo menos así lo vemos nosotros. Bueno, soy becario también del CONICET, en el marco de una beca de un doctorado que estoy cursando. Estoy justamente haciendo mucho trabajo que tiene que ver con lo audiovisual. Soy de grado licenciado en comunicación social con orientación audiovisual, así que es algo que me apasiona y me atraviesa. Pero sobre todo soy aprendiz de la cultura de la tierra. Sobre todo me siento aprendiz eterno de estos relatos que nos comparten tan generosamente estas personas en la ruralidad. Bueno, brevemente contarles que Relatos del Viento es una asociación civil y cultural sin fines de lucro que se crea como una manera de poder canalizar proyectos y actividades de investigación allá por el año 2012, aunque se comenzó mucho antes, pero en el 2012 arrancamos justamente produciendo una serie de audiovisuales en donde se difundían creencias, ritos, saberes de todo tipo, tradiciones orales en general, y dentro de esos ámbitos, bueno, ¿no? muchas categorías, muchas piezas de la oralidad, que para nosotros era primordial poder difundirlo a través de formatos audiovisuales. Nosotros siempre hacemos también hincapié en la vigencia que tiene la oralidad todavía. Esto lo conocen seguramente muchos de ustedes. En muchas regiones del país, por ejemplo en Córdoba, trabajando con escuelas rurales, muchas veces ha salido la discusión o la charla, ¿no? con las maestras, las maestras contándonos de la riqueza que tienen los niños en el aula. Saben un montón de cuentos, saben un montón de leyendas, le prestan atención a sus mayores, pero a la hora de escribirlas, cuando hay algún trabajo de recopilación en el marco de las actividades escolares, siempre la sorpresa es que, bueno, a los chicos les cuesta a veces escribir. Y bueno, y esto en realidad tiene que ver, sobre todo en estos contextos rurales, porque la oralidad es todavía una institución, ¿no? Más que la escritura. Entonces, digamos, lo audiovisual viene justamente a... Somos una especie, antropológicamente somos considerados una especie visual, digamos, que le damos mucha valor a, digamos, dentro de todos nuestros sentidos, lo visual adquiere una dimensión tremenda, la oralidad también. Entonces, lo audiovisual, nosotros lo hemos tomado desde el principio como una herramienta muy seria
muy lejos de agarrar una cámara y salir simplemente a grabar, sino primero desde la participación comunitaria, ¿no? Desde esto de acercarnos a hablar de cuentos, de leyendas, luego proponerle a las personas poder grabar algo, que ellos acepten, y bueno, y ver de qué manera se logran también productos estéticamente, en esto de la importancia de que somos una cultura, bueno, hay un dicho, ¿no? De que todo entra por los ojos, y es así, es un poco así. Entonces, en este trabajo de recopilación o de investigación con participación comunitaria, siempre ha entrado el componente de cómo difundir, cómo lograr un producto audiovisual estéticamente atractivo para que luego los chicos, los abuelos, en centros culturales, en las bueno, en todos los ámbitos, sean productos que realmente se puedan apreciar. Bueno, la oralidad también cumple un rol muy importante, uno de los tantos, ¿no? en nuestras poblaciones rurales, y es como medio para enseñar valores. Y bueno, muchas veces los abuelos que hemos invitado al aula en pequeños parajes y pueblos de la sierra, ellos mismos nos han contado de que una de las maneras de enseñar valores a los jóvenes no es tanto sentándolos en una silla buscando un momento oportuno para enseñarles lo que se espera y lo que no se espera de él en cuanto a comportamiento y códigos comunitarios, sino que muchas veces se narran leyendas en donde, bueno, por ejemplo, un personaje en donde el hombre exterioriza su comportamiento, esto lo saben muy bien ustedes, es el zorro. Entonces, aquí en Córdoba se usa mucho contar de la enorme cantidad de cuentos que hay con el zorro y otros animales del monte. Se eligen oportunamente cuentos o leyendas que transmitan un valor determinado. Entonces, esto a nivel audiovisual también se logra transmitir, esto nos dicen también muchas maestras en el aula. Así que bueno, ahí está la importancia de lo audiovisual como una herramienta que logra transmitir algunas de las características o de las funciones de la oralidad. Yo, para no hacerlo muy largo, porque cada uno de estos temas da para hablar de largo, solamente quiero mencionar 3 productos audiovisuales que le dedicamos muchísimo tiempo, cosa que podamos disfrutar un documental cuando termine esta pequeña participación mía. La primera es, los invito a conocer dentro de nuestra página web www.relatosdelviento.org el archivo online de la tradición oral, en donde ahí vamos compartiendo algunos registros, algunas piezas orales como cuentos, leyendas, ritos, creencias de algunas personas en la ruralidad. Ese es un archivo más de carácter etnográfico, si se quiere, porque en realidad son registros de campo editados, pero que tienen un impacto educativo muy grande. Aquí en Córdoba muchas escuelas apelan a ese archivo oral para trabajar, digamos, la leyenda pura, el cuento puro, digamos, o sea, un segmento bien delimitado de algunos de estos relatos. Otro formato que hemos trabajado mucho, que también hay en la página web, en la sección El Fogón, tienen para visualizar, descargar, usar libremente, son distintos formatos audiovisuales. Hemos trabajado mucho con los microdocumentales de 6 minutos, con una estética muy cuidada, muy conversada con la comunidad. Obviamente tenemos un equipo de producción que está muy sensibilizado con estos temas, pero al día de hoy esos documentales se usan justamente en el aula como nexo con aquellos abuelos que son portadores de tradiciones orales. Entonces, a partir de la visualización de algunos de estos relatos, bueno, ahí se despierta esa memoria colectiva y empiezan a transitar otros relatos.
Bueno, y luego trabajamos muchos textos, como este, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esto es una cartilla educativa de las tantas que tenemos, hechas con una comunidad acá en Córdoba. Van a observar que tiene QRs. Los QRs es una maravillosa posibilidad de vincular el texto. Esta es una cartilla en donde se recogen saberes que tienen que ver con las propiedades medicinales de muchos yuyos. Entonces, aquí tenemos una versión normalizada, adaptada, digamos, para su lectura rápida, de lo que han compartido algunas personas. Pero si escaneamos el código, esto no es ninguna novedad, ¿no? Si escaneamos el código podemos ver a esa persona, a ese abuelo de 85 años, contando la versión original. Lo que ha sucedido, en realidad quiero hacer hincapié en esto, que es una maravilla cómo los niños, o mejor dicho, los jóvenes y adolescentes, a partir de esta cuestión de mostrarle al abuelo la cartilla y contarle que escaneando digamos, el QR aparece él, ha generado sin querer un vínculo en donde el abuelo se ve en ese video, el nieto le presta atención, termina aprendiendo ese relato, se siente orgulloso. Esto mucha gente nos ha hecho hincapié cuando obviamente hay aceptación, ¿no?, de salir en un video, en un documental, formato que sea. Se produce automáticamente una rejerarquización del rol del transmisor de ese adulto mayor. Esto es algo muy notable, como el mismo formato, igual que con los textos, pero es notable como el mismo formato audiovisual, cuando lo trabajamos bien, respetando los tiempos y ciertas cuestiones estéticas, genera automáticamente una rejerarquización del rol de transmisor de tradiciones orales e historias de vida, y a historia oral también del adulto mayor. Así que bueno, esto también lo pueden descargar en nuestra página web. No mucho más, presentarles que ahora viene vamos a poder visualizar uno de los capítulos pertenecientes a una de las últimas series que hemos estado realizando. Esta se realizó en el contexto de la pandemia. Se llama Encuentros Chuncanos, y el documental que vamos a ver a continuación es sobre una técnica alfarera en la zona de Tras la Sierra, que es en base a la arcilla negra. En realidad es en base a la alfarería negra lograda con un tipo de arcilla. Y bueno, ese documental también tiene la particularidad de que incluye una narración, un cuento, una leyenda muy popular ahí en Tras la Sierra, que justamente la protagonista hace hincapié en la importancia de transmitir leyendas, no solamente para entretener, sino para transmitir valores, pero también para reconectarnos con la naturaleza, con los sujetos no humanos de nuestro paisaje, digamos, no ya desde lo biológico, sino a partir justamente de esta relación que están encriptadas, que se entablan, ¿no?, a partir de las leyendas, las creencias. Siempre decimos que las creencias, las leyendas narradas, hay que por ahí atravesar ese cascarón de lo folclórico en su sentido más delimitado, más pequeño, y tratar de reflexionar en esto. Sobre todo con los docentes hablamos mucho, ¿no?, en que las creencias, las leyendas, en definitiva, hidratan de sentido cultural a nuestro paisaje y permiten conectarnos con ese sujeto no humano, un animal, un cerro, un río, un árbol, de otra manera, creando un vínculo afectivo. Gracias a la creencia en que si yo talo tal bosque puede aparecer tal cosa, bueno, esa creencia tiene un efecto práctico todavía al día de hoy en nuestras comunidades rurales. Y bueno, eso es hermoso que siga pasando. Bueno, muchísimas gracias, me quedo con ganas de compartir muchísimo más. Ojalá alguna vuelta en alguna de las actividades divulgativas que solemos dar ahí en Buenos Aires nos podamos encontrar. Queda ahí el contacto por cualquier consulta.
Y si no, en las redes sociales también nos pueden encontrar como Relatos del Viento o en mi caso como Pablo Rosalía. Que disfruten el documental y muchísimas gracias.